Buenas noches, Lice. Buenas noches, chicos. A ver, vayan conectándose. Empiezo a llamar. Lista en un minuto. Buenas noches, chicos. Solo hay 5 conectados. Y estamos 6:30. A ver, bueno, a ver, empezaremos llamando lista. Nos han pedido que seamos puntuales con el inicio de clases. Alanoca Valeria. Perdón, esto es organización y métodos, ¿no? Sí, Oso Lice. Ignacio, Iriarte Antonio, Mamani Ruth, Or- Presente, Lice. Mamani Ruth está, ¿no? Sí. Ortuño Sergio, Quirós María, Rodríguez Laura, Presente, Licen. Rodríguez Laura, Siles Viviana, Silvestre María. Aguilar Fátima, Becerra Arminda, Presente, Lice. Coca Gaby, Presente. Delgadillo Melanie, Escalera Ricky, Espinosa River, Huayua Johnny, Llave Graciela, Presente, Lice. Llave Graciela se encuentra, Sí, sí. Presente, Lice. y Huayua Johnny también, Sí, listen. Sí, sí, sí. ya. Maita Elías, Mora Aida, Rojas Cristian, Presente. Mora Aida está, Rojas Cristian y Valencia Nicole. Perfecto. ¿Dónde está? Ya terminamos con ustedes el tema 2, ¿no? Hemos visto creo que la anterior clase hemos terminado. Entonces, hoy nos tocaría iniciar el tema 3. Por si acaso, el tema 2 es bastante pesado, por eso no he podido subirlo a la plataforma. Entonces, ya les he pasado al grupo, ¿no? Entonces, para los que me estaban pidiendo, ya tienen el tema 1 que está dividido en 2 partes, tenemos el tema 2 y hoy vamos a iniciar el tema 3 que es muy cortito. Espero, me imagino que lo vamos a terminar hoy y al final de la lección vamos a hacer una resolución de un caso en un grupo de 2 personas. Y con eso estaríamos listos para el examen que va a ser la siguiente clase, ¿no es cierto? Verga, qué gente.
Ah, Por favor, sus micrófonos. Sí, la siguiente clase ya sería nuestro parcial, entonces vamos a dar el tema 1, 2, 3 y como les digo, espero que logremos terminar el tema tercero en esta sesión. Bien, ¿todos pueden ver? Sí, dice. sí. Perfecto. Muy Sí. bien. Déjenme un ratito, mi pantalla está. Bien, entonces el tema de hoy que vamos a iniciar se llama organización, métodos y patología de las organizaciones. Vamos a ver básicamente cuáles son los pasos para realizar un diagnóstico de una empresa. Vamos a hablar mucho del tema de las patologías, pero obviamente las patologías orientadas al desarrollo de una organización. ¿Ya? Entonces está bastante interesante el material que tenemos hoy. Bien, vamos a comenzar hablando sobre la estructura. ¿Qué es la estructura y qué es el diseño organizacional? ¿Alguien que me pueda decir cómo está representada la estructura organizacional de una empresa? Por el organigrama. Exactamente, exactamente. Ese es el punto que tiene que quedarles bien claro, ¿no? Si yo hablo de estructura, estoy hablando obviamente de una estructura organizacional, estoy hablando del organigrama. Entonces, según Harold Kuntz nos dice, la estructura organizacional debe ser diseñada de tal manera que se logre una división clara de las tareas y de las responsabilidades. ¿Eso es cierto? Ustedes cuando aprecian un organigrama pueden ver las tareas en un organigrama o las responsabilidades. ¿Se puede apreciar eso? Dentro de una empresa, sí. En una Bien. estructura organizacional. Aquí dice, Harold Creo Kuntz que nos dice en su... ¿Serían las áreas, en el manual de funciones, los creo, Lisa, departamentos? pero en el organigrama no. A ver, que volvemos a leer, a ver el concepto. La estructura organizacional, o sea, un organigrama, básicamente, debe ser diseñada de manera que se logre una división clara de las tareas y responsabilidades. Cuando yo estoy realizando mi organigrama, voy a poner ahí el gerente, eh, los supervisores. Evidentemente, las tareas propias tienen que estar reflejadas en un manual de funciones, pero a simple vista, por el conocimiento que tenemos todos, se puede ver las funciones, ¿no? O sea, si yo veo, este es el gerente, este es el supervisor, puedo darme cuenta quién es el que tiene que tomar ahí las decisiones, el encargado de marketing, cuáles serán puedo tener una idea de cuáles son sus tareas y cuáles son sus obligaciones. Entonces, este autor nos dice, esta estructura tiene que ser así, tiene que estar de tal manera organizada, estructurada, que permita que uno fácilmente, obviamente si quiere tener mayor información, va a acudir a un manual de funciones para ver específicamente qué tareas le corresponderían. Pero si no, viendo el organigrama puede tener también tener un pantallazo de cuáles son las responsabilidades generales y tareas que cumpliría cada persona o cada puesto que está diseñado dentro de la estructura.
Entonces, él destaca la importancia de la comunicación eficiente y la coordinación en una estructura organizacional bien diseñada. Por supuesto, si nosotros tenemos una estructura bien diseñada, en esta estructura tiene que fluir la comunicación. Tiene que fluir la comunicación y esto va a permitir que cada uno pueda desempeñar sus funciones de manera más eficiente. Tenemos otro concepto de Alberto Chavenato que nos dice: considera que el diseño organizacional es una parte fundamental de la gestión de recursos. El diseño organizacional está también referido a la estructura organizacional, ¿no? Es fundamental en una gestión de recursos. También destaca la importancia de la descentralización y la participación de los empleados en la toma de decisiones. Pese a que Hidalberto Chevenato es un autor relativamente antiguo, ¿no? Es uno de los autores, uno de los primeros autores, si se quiere, que empieza a dar sus conceptos sobre la administración, pero sin embargo él ya nos habla de una descentralización, que era lo que usualmente se caracterizaba una estructura organizacional, que todo esté centralizado, que solo sea una persona la que va a tomar las decisiones y que los demás empleados están reducidos a cumplir funciones. Entonces, si ven en este concepto que nos da Hidalberto Chevenato, ya nos habla de que los empleados tienen que formar parte de la toma de decisiones también, ¿no? Que no solamente pueden ser un personal que cumpla las actividades que se les está encargando. Los procesos organizacionales se refieren a las secuencias de actividades y tareas que una organización lleva a cabo para alcanzar sus objetivos y metas. Cuando hablamos de procesos organizacionales, secuencias, tareas, ¿qué se les viene a la mente? A la responsabilidad que tiene la persona dentro de su área. Ya, y si hablo de procesos específicamente, seguramente estoy hablando de varias etapas, fases, ¿no? Que se tienen que llevar a cabo dentro de una organización. Procesos organizacionales se refieren a la secuencia de actividades, como un proceso administrativo. ¿Qué es el proceso administrativo? Si alguien se acuerda que nos pueda dar el concepto. Cuando hablamos de procesos administrativos, ¿de qué etapas estamos hablando? Que son básicas. La planeación es un proceso administrativo. Sí. Sí, Dirección, control, dice. exactamente, exactamente. Eso no se tiene que olvidar. Las fases, etapas de un proceso administrativo, ¿no? Eso se les tiene que quedar clarito. Entonces, estos procesos son esenciales para el funcionamiento eficiente y efectivo de la organización y abarcan todas las áreas y niveles de las mismas. Y ahora vamos a empezar a describir cuáles son los pasos dentro de este proceso organizacional que se tienen que seguir para desarrollar una metodología de estudios de organización y métodos. Metodología de estudios de organización y métodos. A ver, ¿qué es esta metodología? La metodología de los estudios de organización y métodos es un conjunto estructurado de técnicas y procedimientos. ¿Qué vamos a ver en esta metodología? Vamos a ver diferentes técnicas y procedimientos usados por profesionales de organización y métodos. ¿Para qué vamos a usar esta metodología? Para analizar, evaluar, optimizar los procesos y sistemas de una organización. Es un proceso, entonces esa metodología es un proceso que se va a desarrollar dentro de cualquier organización, dentro de una organización, y va a implicar desarrollar técnicas y procedimientos. ¿Cuál es el objetivo de esta metodología o de aplicar esa metodología?
analizar, evaluar y optimizar los procesos. Exactamente. Para eso vamos a hacer esta metodología, en este caso. ¿Cuándo voy a realizar una metodología de estudios de organización y métodos? Cuando requiero analizar, evaluar y optimizar procesos y sistemas, obviamente, ¿dónde? En una organización. Entonces, el objetivo principal de esta metodología es mejorar la eficiencia operativa y la productividad, al identificar y eliminar ineficiencias, redundancias y cuellos de botella en los procesos organizativos. En el anterior semestre logré hacer, bueno, hemos realizado un trabajo aplicando esta metodología. El trabajo consistía en encontrar un problema, por lo menos uno, porque obviamente en las organizaciones hay más de un problema, y usar esta metodología para poder dar una solución a este problema que presenta la organización. No sé, creo que ya no nos va a dar tiempo a nosotros para realizar este trabajo, pero básicamente es esa la aplicación. ¿Qué tendríamos que hacer? Hoy, por ejemplo, buscar los problemas que pueda tener una organización de cualquier índole, ¿no? De cualquier rubro. Entonces, identificada la organización, identifico 2 o 3 problemas y aplico esta metodología. Vamos a ver que está compuesta por varios pasos. Entonces, aplico esta metodología de estudios de organización y voy a poder dar una solución a esos problemas. Entonces, en esos casos tendría que yo usar esta metodología. Como toda técnica o herramienta profesional, los estudios de organización y métodos deben contar con una metodología para su desarrollo. Para el efecto se han determinado 4 fases que forman parte de esta metodología. Entonces, para desarrollar esta metodología tengo que llevar a cabo cuatro fases importantes. ¿Cuáles son las fases que forman parte de la metodología de estudio de organización y métodos? Son estas. ¿Ya? Estas son las 4 fases que forman parte de la metodología de estudios. 4 fases. Iniciamos con una planificación del estudio, recopilación de información, el análisis de la información, la implementación y seguimiento. Son 4 fases que enseguida las vamos a ver una por una. Por si acaso, chicos, les he pasado 3 links para que podamos desarrollar la clase. Como solamente tenemos 40 minutos, entonces, y obviamente tenemos que estar, estas clases están grabadas, van a subirse al módulo. Termina la sesión y inmediatamente se conectan al segundo link y luego al tercer link, ¿ya? No vamos a tener los 10 minutos de descanso porque vamos a cortar, o sea, vamos a terminar antes la clase, pero por eso les he pasado 3 links. Entonces, inmediatamente se nos corta se salen y vuelven a ingresar al link que les he pasado al grupo. Bien, entonces estamos hablando de las 4 fases que forman parte de la metodología de los estudios de organización y métodos. Planificación del estudio. Ningún esfuerzo de mejoramiento administrativo debe iniciarse sin una cuidadosa planificación y preparación. Es así también que el proceso administrativo del que forma parte la primera etapa es justamente la planificación, ¿no es cierto? Entonces, dentro del proceso administrativo, la planificación habíamos dicho que es una base, es un paso importante, y en este caso no podía ser diferente, ¿no? Estamos llevando a cabo una herramienta, una metodología. Nuestro primer paso es la planificación y la preparación. Planificación, ¿qué es lo que vamos a estudiar? ¿Qué es lo que queremos resolver? ¿Cuál es el problema? El primer paso dentro de la planificación de estudio de organización y métodos es definir la naturaleza del problema. Entonces, tengo mi metodología que voy a aplicarla como una herramienta para mejorar la eficiencia en una organización. ¿Cuál es el primer paso que voy a dar?
primero identificar un problema en una organización, ver de qué manera, cuál es la naturaleza de este problema en la organización. Detectar las principales fallas a resolver para luego determinar con claridad el objetivo de estudio. A ver, alguien que me pueda dar algún ejemplo de problema. ¿Qué problemas tienen las empresas? Un ejemplo de un problema de cualquier tipo de empresa. ¿O será que las empresas no tienen problemas? Silvestre, Creo Ángel. que uno de los, Ah, no, está bien, puedes continuar. bueno, no sé si estará bien lo que voy a decir, pero uno de los mayores problemas es la alza de salario para las empresas, ¿no? Y cómo pagar. Ya, ahí tenemos que identificar. Cuando nosotros queremos resolver un problema, tenemos que tener muy claro el problema que vamos a desarrollar. Hay que identificarlo bien. El problema es los elevados salarios que una empresa ha determinado, o el problema será que no tiene la capacidad económica para realizar el pago porque ha contratado demasiado personal. Ahí habría que identificar realmente cuál es el problema. ¿No son salarios elevados o el problema es personal abundante? ¿No? Entonces, determinamos el problema. Inmediatamente con la determinación del problema podemos entonces con claridad determinar cuál es el objetivo del estudio. En ese caso, ¿cuál sería el objetivo del estudio? Si el problema fuera altos niveles de salario determinados por la empresa. ¿Qué objetivo entonces encontrarían para el estudio, para desarrollar esta metodología? Hacer una reestructuración del personal para ver cuál no es necesario seguir teniéndolo contratado. Ya, esa podría ser una solución. Pero ahorita lo que tú quieres primero determinar tu objetivo de estudio. Ya sabes cuál es el problema. Esta empresa ha determinado salarios muy altos en su organización. ¿Cuál es tu objetivo de estudio? No será determinar adecuadamente cuál es el salario correcto que tendría que recibir cada uno de los empleados de la organización. Ese sería tal vez mi objetivo, ¿no? Determinar cuál es el salario que obviamente el salario mínimo, pero también que incluya el tema de si la empresa puede realizar, tiene la capacidad económica de realizar ese pago o de pronto tiene que reducir de personal y mantener los mismos salarios, ¿no? Entonces, ahí tengo que definir primero cuál es el objetivo de estudio de esta metodología. Ya tengo el problema y ahora sería el objetivo. El primer paso en la planificación del trabajo de organización y método será definir la naturaleza del problema, es decir, establecer los términos de referencia del mismo. Eso se llama términos de referencia. Esto permitirá fijar las bases para determinar el objetivo del estudio y para una exploración o investigación preliminar que proporcione los suficientes elementos de estudio para decidir si conviene o no seguir adelante con el estudio. Entonces, en este primer paso tienen que estar conscientes de la importancia de la definición del problema. Si ustedes definen mal el problema, su objetivo de estudio también va a estar errado. Si su objetivo de estudio está errado, van a dar una solución que no correspondería, ¿no? Y todo el trabajo básicamente no tendría sentido. Entonces, el primer paso más importante es definir adecuadamente y con claridad cuál es el problema en esa organización. Tener claro. Para conocer los motivos que determinaron la decisión de realizar el estudio, se desarrollan entrevistas personales con la dirección de la empresa buscando obtener información. Entonces,
Ustedes como encargados del Departamento de Organización y Métodos, ¿qué pueden hacer para encontrar más información y tener la certeza de que el problema que están determinado es adecuado? Se supone que, no sé si con ustedes hemos visto, tal vez veamos más adelante, dentro de lo que es el organigrama de una organización, de una empresa, la organización y métodos forma parte de esa organización, pero es un departamento de apoyo generalmente a al área de gerentes, generalmente es un apoyo para los administradores, porque justamente la obligación o un fin del encargado de organización y métodos es analizar los problemas y ver que esta empresa sea eficiente y eficaz, ¿ya? Entonces, eh, a ver, ustedes si han sido contratados como personal de organización y métodos y los llevan a una empresa, ustedes que no conocen de qué se trata, o sea, cómo trabaja la empresa, ¿qué hacen? ¿Cuál es el primer paso que van a realizar para poder determinar adecuadamente el problema? Los han contratado ayer y les dicen, a ver, tú estás viniendo aquí para solucionar, para mejorar la eficiencia de la organización. ¿Qué harían ustedes? Sabiendo que el primer paso es realizar una determinación adecuada del problema. Pero ustedes nunca han trabajado ahí, o sea, no tienen mucha información. ¿Qué tienen que hacer? Pienso yo que tendría que investigar y llegar a la raíz de la situación. ¿Y cómo puedes investigar? ¿Cómo investigarías? ¿Cuáles serían tus primeros pasos para investigar? Con el personal. Exactamente. No hay manera más segura que realizar entrevistas personales, ¿no? Soy una persona nueva, no voy a animarme a poner, a determinar problemas sin conocer realmente cuál es el objetivo de la empresa y cómo conozco la empresa es a través de su personal. Entonces, empiezo a desarrollar entrevistas, entrevisto al gerente, entrevisto a los empleados, entrevisto a los consumidores. Entonces, de esta manera, lo primero que voy a tener es información para poder determinar adecuadamente el problema. ¿Qué tendría que preguntarme entonces, por ejemplo? ¿Cuál es el problema y de dónde proviene? ¿Cuál es la meta que la empresa persigue con el estudio? Entonces, cuando se ha definido la naturaleza y el objetivo de estudio, que van bastante relacionados, la naturaleza y el objetivo de estudio, se debe llevar a cabo una investigación preliminar para determinar la situación actual y visualizar los estudios que se deben realizar. Esta investigación preliminar es una investigación que me va a ayudar a realizar correcciones si se requirieran en este estudio que estoy realizando, ¿no? De repente, con mi investigación preliminar me doy cuenta de que he determinado mal el problema y que el problema no está claro y esto obviamente va a incidir en el objetivo de estudio. En esta investigación preliminar, que es una investigación pequeña, puedo darme cuenta de muchos errores antes de que se den, que si hiciera una investigación final, ¿no? Entonces, ese es el objetivo de una investigación preliminar. Se la realiza para determinar la situación actual y visualizar los estudios que se deben realizar. La complejidad de la investigación, las técnicas más apropiadas para realizar y los posibles costos de las propuestas de solución. Entonces, ¿cuáles son los 3 pasos ahorita hemos visto necesarios para desarrollar esta metodología? Ahora sí, a ver, Silvestre, Angélica, ¿cuáles son esos 3 pasos que acabamos de ver en esta metodología?
La presenté, ¿Me puedo Silvestre. responder, licenciada? A ver, dime, ¿cuáles serían los tres? Acabamos de ver tres pasos importantes dentro de esta Primero, técnica. definir la naturaleza del problema, que es dentro de la planificación. El otro es el objetivo y el otro es establecer los términos. Ya, y una vez que ya tengo todo esto, Llevar a la investigación preliminar. realizar una investigación preliminar, exacto. Sin olvidarme que las fases o pasos importantes de la metodología son estos, ¿no? Ahora, obviamente, antes de esta planificación está la determinación del problema y de los objetivos. Este estudio preliminar, por ser el primer contacto con la realidad que se va a estudiar, nos puede dar una idea de la magnitud del problema que hemos planteado. Nos puede ayudar a detectar los inconvenientes que pueden surgir durante el estudio y proporcionando nuevos elementos de juicio. Es posible que una vez que yo realice mi investigación preliminar, me dé cuenta que tengo que ampliar otras áreas, por decirles, ¿no? Determinado un problema que solamente pensé que era el problema en ventas, pero me doy cuenta que haciendo esta investigación preliminar, que también está incluido el departamento de contabilidad. Sus micrófonos, chicos, por favor, no se olviden apagarlos. Entonces, por eso es importante el desarrollo de este estudio preliminar, para que pueda adecuar, corregir, modificar los problemas que vaya detectando antes de desarrollar el proyecto en sí. Determinada la naturaleza y la magnitud del problema definido, el objetivo de estudio y practicada la investigación preliminar, debe formularse el plan y los programas de trabajo. Ya tengo mi objetivo, ya está claro, por supuesto que ya tengo también mi problema identificado. Entonces es momento para formular un plan y programas de trabajo para llevar a cabo, examinando las diferentes opciones para efectuar la investigación definitiva y fijar las normativas y condiciones generales que regirán su desarrollo. En esta etapa de la planificación del estudio, se debe presentar en un informe. En este informe va a explicar todos los pasos que se han seguido en esa metodología, ¿no? Cómo ha comenzado, determinación del problema, determinación de los objetivos. Cinco minutos más se va a cortar, entonces entramos al otro link, por favor. Entonces, en esta etapa se debe presentar un informe que indique el problema y el plan de trabajo que se utilizará para resolver, especificando con claridad qué es lo que se va a realizar y por qué, dónde, cómo, cuándo, así como las acciones y recursos de tiempo. Obviamente también tiene que estar determinado el tema de costos. No podemos empezar ningún proyecto si no sabemos cuánto nos va a costar. Este documento, que tiene que ser un documento físico, hemos dicho, ¿no? Debe contener una explicación clara y concisa de las áreas de investigación que cubrirá y de los hechos, datos e informes que sean necesarios para llevar a cabo conclusiones y recomendaciones a través de la descripción de los siguientes contenidos. Entonces, esto que les estoy presentando aquí son los puntos que tendrían que desarrollar en esa metodología. Como les dije, con el anterior semestre logramos hacer un trabajo para que pudieran entender mejor cómo es la aplicación de esta metodología. Y el trabajo que realizaron entonces tenía que comenzar con esto, ¿no? Antecedentes y justificación del estudio, propósito y objetivos del estudio,
alcance y limitaciones del estudio. ¿Qué entienden por limitaciones del estudio? A ver, si fuera el caso que estamos desarrollando un proyecto y yo les digo, tienen que determinarme cuál es el alcance y las limitaciones del estudio. ¿Qué información tengo que poner en este punto? Condiciones, dice que identifican a la posible, o sea, al posible problema que se genere. Ya, ¿como qué condiciones, por ejemplo? ¿Qué tipo de condiciones podría determinar? Dice alcance y limitaciones del estudio. A ver, ¿alguien más? ¿Qué información pongo? O sea, ustedes tienen que desarrollar este trabajo. Este es el tercer punto que van a desarrollar. ¿Qué van a poner? ¿Qué van a llenar en este punto? Podría ser, licenciada, bueno, dentro de las condiciones, los riesgos que podía tomar la empresa. Mm, ya, ¿como qué riesgos más o menos? No está tan enfocado a los riesgos. En esta etapa, en este punto, lo que tendrían que poner es cuál es el alcance, la dimensión del estudio que van a realizar. A ver, un ejemplo pusimos de la determinación o el alto nivel salarial que tiene una organización. ¿Hasta dónde voy a hacer mi investigación? Yo solamente voy a analizar la determinación de los salarios adecuados, pero no voy a hacer un análisis de las actividades que tienen que realizar los funcionarios, por decirlo. O sea, no me voy a meter con, no sé, con un trabajo adicional que hacen. Solamente me voy a enfocar en diseñar adecuadamente el nivel salarial. Entonces, estoy poniendo mis limitaciones, porque a ese problema podría ser más grande, ¿no? Entonces, para que nos quede claro qué es lo que vamos a estudiar, y esto es muy importante cuando ustedes están realizando sus tesis, que el alcance y las limitaciones estén claras, porque algunas veces uno espera que, bueno, dicen, ha presentado un plan de marketing y espero que me resuelva todo el problema, cuando en realidad yo puedo centrarme en un punto nada más. Yo solo voy a analizar el problema de las bajas ventas de este producto, no voy a analizar los demás productos, no voy a analizar el problema del tema logístico. Entonces ahí estoy poniendo un marco en el que yo me voy a desenvolver. Y eso es importantísimo en un estudio, ¿no? Entonces aquí podrían decirme, pero ¿y por qué no has investigado cuáles eran las actividades que realizaba una determinada persona en un cargo? Porque así podías haber visto que podías, o sea, y analizar la contabilidad y analizar el otro departamento, pero cómo los contratan, pero entonces me voy perdiendo en el camino, ¿no es cierto? Investigo además que cómo los contratan y cómo, pero eso ya no viene al caso. Entonces, por eso es importante el alcance y limitación del estudio. Solamente yo voy a estudiar el problema del el nivel salarial determinado por la empresa.